Turning now. Ahora leeré de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el título de este mensaje es La paradoja de la vida cristiana. Y esta es la gran paradoja de la vida cristiana. Y vamos a ver este versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio de Cristo. Y aquí el apóstol dice que nosotros lo tenemos en vasos de barro. Y aquí él se refiere a nuestro cuerpo físico, incluso su propio cuerpo físico, el cuerpo de todos los predicadores del Evangelio que resisten con él. Vasos de barro, hombres vulnerables, débiles y frágiles. Toda su naturaleza que no es, no, está, no tiene fortaleza en sí misma. Y por supuesto van a encontrar obstáculos, los obstáculos del enemigo de las almas, los obstáculos de la sociedad, de este mundo, los obstáculos de los corazones de los hombres y mujeres que no se mueven, no son conmovidos. Cuando no se puede predicar el Evangelio y que puede ser que el corazón sea muy duro y que puede estar tan muerto a realidades espirituales y entonces se requiere el poder de Dios. Y nosotros tenemos este tesoro, pero lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y constantemente nosotros tenemos que recordar esto a través de la vida. Y en mi primer subtítulo en esta mañana es los problemas o las tribulaciones de los cristianos, sus problemas y sus tribulaciones. Y vamos al versículo 8, mientras vamos por el mensaje, que estamos atribulados en todo. Ahí es interesante que la palabra en griego original significa algo así como estamos rodeados, estamos en una situación en la que no podemos saber qué es lo que vamos a hacer después. No hay manera de encontrar la salida de un predicamento, de un problema. Estamos con una tribulación por todos lados. En inglés sí se da el sentido de que, de que está rodeado por todos lados. Quizá puedan ser tribulaciones físicas, violencia. El apóstol Pablo conoció de estas cosas constantemente. Puede ser obstáculos para la palabra, la distancia, un terreno. Y él incluso fue en naufragio, mientras después vamos en este libro de la Biblia, en esta carta. Todas estas cosas fueron las que experimentó el apóstol Pablo y que nosotros podemos sentirnos relacionados con él. Y sigue, mas no angustiados. Y en el original la palabra significa algo así como nosotros no nos sentimos limitados. Aquí el apóstol Pablo es realmente maravilloso porque él sintió todas las presiones delante de ti y la hostilidad y la violencia y él sintió todas las dificultades y las obstrucciones para el Evangelio. Y aún así, dentro de sí, nunca se sintió limitado porque Dios lo había aprobado, lo había vindicado como alguien que tenía que llevar este mensaje. Él no estaba desesperado, él no estaba impedido. Solamente alguien que no confiara en el Señor podía sentirse así, porque él sabía, porque en el punto en el que pareciera que todo está perdido, el poder del Señor se haría presente y el Señor bendeciría y lo ayudaría a continuar. Así que el poder de Dios
rompería las cadenas. Y sigue en el versículo 8, en apuros, mas no desesperados. Y eso significa algo así como, estamos como perdidos, pero nunca realmente o totalmente perdidos. Y así es como el apóstol Pablo se sentía. Y por supuesto nosotros vamos por dificultades y obstrucciones en la misma manera. Tú tienes que recordar todos los ejemplos en el pasado en el que el Señor nos ha librado, donde ha habido oposición, obstrucción, donde ha habido dificultades, y se nos da a nosotros, a quienes creemos en Él, para que nosotros podamos ver el poder del Señor y para que nosotros veamos, para que sea probado delante de nosotros el poder de Dios. Así que estamos en apuros, mas no o nunca desesperados. Podemos estar presionados, incluso sin confort, quizá no disfrutando de nuestros deleites aquí terrenales. Y esto no es lo que quiere decir, sino que estamos más bien aquí hablando de las obstrucciones para el Evangelio. Si estamos nosotros asistiendo, ayudando en el trabajo de la iglesia, si nuestras vidas están enfocadas en la obra del Señor, entonces esto va a ser cierto para nosotros. En apuros, atribulados en todo, en apuros, pero no desesperados. Y el apóstol continúa, perseguidos, mas no desamparados. Y de nuevo, yo no quiero criticar aquí la traducción, pero nos ayuda a ir al original que dice literalmente cazados, perseguidos, como si fuéramos presa, como si alguien nos estuviera cazando. Y allí hay una determinación de gente hostil a nosotros. Este grupo de personas que están en contra del Señor, que estas personas, en el caso del apóstol Pablo, tenían la determinación de ir por él y lo perseguían, lo seguían. Estamos perseguidos. Y está la idea de que hay gente que está tras nosotros, fuerzas oscuras que están intentando impedir nuestro testimonio. Pero aquí el apóstol Pablo dice, mas no desamparados, que significa nosotros no pereceremos. Nosotros nunca estamos completamente perdidos. El Señor siempre dará una salida. Y lo mejor que puedo decir aquí es leer algo de la Escritura. Y voy a Hechos 7. Hechos 7 y el versículo 54 voy a leer de Esteban, el primer mártir. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El impacto de su muerte, de su sacrificio, fue muy considerable, fue muy importante. Y ahora voy a Hechos 14, 19. Y esto es acerca del apóstol Pablo. Hechos 14, 19. Entonces vinieron a unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y sigue el relato, y esto es impresionante, en un caso, Esteban perdió la vida, en el otro caso, Pablo fue salvado, y Pablo muchas veces fue rescatado, fue liberado, pero aún así, si morimos o si sobrevivimos, grandes cosas hará el Señor con nosotros y nos bendecirá. Y el Señor Jesucristo dijo: Bienaventurado eres cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, y cuando digan cualquier cosa delante de ustedes, acusados por mi nombre, regocíjense, porque grande será la recompensa en el cielo. Y esto es muy cierto, porque el cristiano, él siempre será liberado. El Señor lo liberará, pues es la opción, o incluso si nosotros podemos en algún momento ser parte de, o seguir los pasos de los mártires ingleses que fueron martirizados, asesinados, incluso así el Señor nos bendecirá. Aquí en Inglaterra, las muertes de estos mártires fueron de gran influencia para la población y fueron de gran impacto para el avance de la reforma aquí en Inglaterra. Así que fue el testimonio de los mártires, la sangre de los mártires, que fue la semilla de la iglesia en Inglaterra. Y voy a seguir con 2 Corintios 4 y versículo 9. La segunda parte de este versículo: derribados, pero no destruidos. Eso es literal. Tirados violentamente, de alguna manera repentina, quizá por una invasión, un evento que te puede derribar, pero no seremos destruidos, no pereceremos, no estamos completamente perdidos. El apóstol Pablo fue arrestado y él fue llevado a prisión, pero ese arresto y esa prisión llevó a que el apóstol Pablo pudiera predicar a reyes y a dirigentes. Apedreado fue, pero allí el Señor demostró su gran poder. Amigos, nuestra batalla con respecto a esto que sufrió el apóstol Pablo es realmente bastante pequeña. ¿Cómo nos compararemos con lo que sufrió el apóstol Pablo? Nuestra vida aquí en el occidente, en este mundo occidental, en estos días no se compara con lo que vivió el apóstol Pablo. Pero los métodos del Señor para llevarnos a un punto y para encontrar obstáculos que nosotros no habíamos encontrado antes, eso es un momento muy importante en el cual el Señor intervendrá, en el que Él muestra su poder y muestra su liberación. Voy a seguir al versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre llevando, cargando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todas las hostilidades, todos los impedimentos y los obstáculos, todas las dificultades para predicar el Evangelio están relacionados con la muerte de Jesús. Y vamos a leer después de eso en Filipenses, en capítulo 3, que nos conforman a la muerte de Cristo, porque somos sus representantes. Mientras Él sufrió, como Él sufrió, nosotros sufrimos también y nos conformamos, nos vamos haciendo a la forma de Él. No es que nuestras dificultades, no es que nuestras dificultades sean las mismas que Él en el sentido de la expiación de los pecados. Solamente Él pudo haber hecho eso, limpiar nuestros pecados. Nosotros tenemos tribulaciones más pequeñas y las tenemos porque nos identificamos con Él y lo llevamos en nuestros cuerpos.
El gran mensaje del Evangelio habla de esto, siempre llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, para que la liberación del Señor venga del Señor y que toda la ayuda venga de Dios, del Padre. Nosotros sufrimos como sus representantes y como aquellos que llevan su mensaje. Estas son las razones por el sufrimiento del cristiano. Ahora no es mi segundo subtítulo, las consolaciones del cristiano. La segunda parte del versículo 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabías que hay una gran dimensión de experiencia cristiana que no has conocido, que no conoces hasta que has sufrido algo por él, hasta que llevas un peso por su causa? Y entonces sufres algún tipo de dificultad y de estar exhausto por él. Y hay circunstancias difíciles que están probando tu testimonio por él. Y hay un nivel allí de experiencia cristiana que no tienes sino hasta que experimentas esto, hasta que te encuentras en esta posición, siempre llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, que sea revelada la vida de Jesús, que sea hecha visible en nuestros cuerpos, o tener esa bendición y ese poder, ese beneficio especial del Señor revelado en nuestros cuerpos. Por ejemplo, tendrás una vista particular muy profunda de la palabra del Señor de tu vida y del propósito que tiene el Señor para ti de tu vida. Tendrás un conocimiento muy profundo. Si y no lo tendrás si no sufres una experiencia en la que estás probado por el Señor. Y esto es necesario para su servicio, para su causa, por causa de Él. Y esto no lo podrás experimentar si no has experimentado el impedimento, la dificultad, las presiones que hay por llevar este mensaje. Nunca tendrás certeza. De otra manera, no conocerás de este poder del Señor. La gente a veces pregunta, ¿cómo puedo estar seguro? Y una de los caminos es servirle a Él y estar comprometido a su causa, porque mientras se enfrenta los problemas, entonces tienes allí también una porción de certeza, y entonces allí tienes la experiencia también de la liberación del Señor, de cómo nos libra de estos problemas. Hay personas que podrían estar persiguiendo, buscando la muerte de Jesús, y que querían hacerle daño al Señor Jesús, y lo mismo ocurría con el apóstol Pablo, y el Señor libraba al apóstol Pablo, y lo mismo con Jesús, lo mismo con nosotros. Hay que orar por esa instrumentalidad y por esta liberación, esta protección del Señor Jesucristo, del Padre, mientras trabajamos, mientras obramos y llevamos este mensaje para la salvación de las almas. Estas son cosas maravillosas que podemos conocer, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ahora voy a leer el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí la enseñanza es vital, muy importante, porque aquí el apóstol Pablo lo repite en el siguiente versículo para consolidarlo y para para presionarlo en nuestras mentes. Y esto nos lleva a otro subtítulo. Y este es los frutos del cristiano, o los frutos cristianos.
Aquí se trata de los frutos cristianos, de manera que la muerte actúa en nosotros. Quizá a través de una larga vida de servicio para el Señor, 20 años, desde la conversión hasta la muerte, 50 años, 60 años puede ser, y al final la vida. La muerte está allí actuando todo el tiempo. Nuestros cuerpos se desgastan mientras pasa el tiempo. Los impedimentos se vuelven más mayores, más graves. Y ahí el Señor está librándonos constantemente. La muerte actúa en nosotros, dice el apóstol. Pero la vida en ti, en vosotros la vida, esto es nuevo. Aquí el apóstol quiere decir. El apóstol ha dicho anteriormente, la muerte está actuando y se manifiesta en nosotros, pero ahora cambia de manera ligera y dice, en vosotras la vida. ¿A qué se refiere? ¿A qué está queriendo decir? Esta es la verdad de la sucesión apostólica. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? El Señor te libera, te da fuerza, Él prueba que su mano está ahí contigo y que sus brazos están ahí operando y salva a las almas, para que una nueva generación venga y que haya un nuevo grupo de personas. ¿Por qué? Es todo tu sacrificio y el beneficio para esta nueva generación. Pero en algún momento ellos tomarán la estafeta y ellos sufrirán los mismos impedimentos y las mismas dificultades. Y lo mismo para la siguiente generación. Y así sigue. Y esta es la cadena dorada de la iglesia. Y está en un himno que venimos al Dios de nuestros padres, dice este himno. Y voy a leer el último verso. Hay que tomar la labor, este trabajo, y que no se rompa esta cadena dorada de la iglesia, en el mismo lugar donde se reunían nuestros padres, de eterna gracia, bendice a los mismos, bendice también al Señor que ha dado esta gracia. Así que aquí vemos cómo la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así que será muerte en ti, ahora que tomas la estafeta, y luego la vida en una nueva generación. Y el apóstol continúa en el versículo 13. El premio o la recompensa de los cristianos. Nosotros disfrutamos de la gran consolación, la liberación del Señor, y luego viene la muerte final. Nosotros estamos muriendo todo el tiempo, pero la gran oposición será este momento importante. Pero el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, y aquí está citando el Salmo 116, a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Contigo, en el tiempo adecuado, la liberación, la ayuda del Señor será la liberación de la muerte. Y vemos el versículo 16, porque tenemos que llegar ahora a la conclusión. Por tanto, no desmayamos. Si eso pudiera ser cierto de cada uno de nosotros, cada vez más, que reaccionáramos espiritualmente bien a todos los impedimentos, a todas las dificultades y todos nuestros problemas y pruebas. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando en muerte, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Él nos está fortaleciendo con estos episodios en el que nos ayuda, nos libera. En la aflicción podemos decir esto.
Es impresionante que el apóstol Pablo lo dice aquí, así. Aquí parece que su aflicción fue muy grande, pero no en comparación con lo que está por venir. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esto es realmente mi último punto, la recompensa de los cristianos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Notaste esto? No como la aflicción. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y entonces somos ahora levantados y vemos algo aquí que nos da vigor. Pero solamente, la condición aquí es clara, solamente si miramos a las cosas, si no miramos a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Para nosotros hay gran conciencia de esto, de la gloria que vendrá y de las grandes cosas maravillosas que vendrán de la eternidad y que significarán mucho más para nosotros y nos levantarán y nos motivarán y nos darán fuerza inmensamente si solamente nosotros, y aquí nosotros vemos la advertencia, solamente si nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ese es nuestro llamado, para buscar las cosas que no se ven. Ves al Salvador. Si ves a las cosas que se ven, entonces estarás pensando que su vida fue un completo fracaso. Él vivió y murió como un hombre pobre. Todo lo que él poseyó podía ser dividido entre los soldados romanos que lo crucificaron. Y ahí estaban sus ropajes. Si ves a las cosas que se ven, serás así. Aquellas personas que componen canciones, y estas personas solamente vieron la muerte de un hombre, que su vida vino a un muerte. Todas las esperanzas que tenían en él las personas estaban perdidas. Esto es lo que se ve solamente con los ojos. Pero si ves a las cosas que no se ven, el castigo por aquellos que todos que habrían de ser redimidos, de todos aquellos que habrían de ser redimidos en la cruz del Calvario, su amor en agonía y sacrificial por almas necesitadas, todo lo que Él alcanzaría en la cruz del Calvario para millones y millones de personas que entrarían a la vida eterna y a gloria a través de Jesucristo. Si ves a las cosas que no se ven, entonces la imagen es completamente distinta. Lo mismo con el apóstol Pablo. Si ves a las cosas que se ven, Pablo vivió una vida realmente simple. Vivía en una casa muy pobre, no tenía a veces sustento. Él se olvidó de una carrera gloriosa y él allí entonces se enfocó en las cosas que no se veían y en evangelizar a los gentiles y en las misiones y en la gran contribución que dio a la palabra del Señor, que la leemos todavía 2000 años después y la vemos como la palabra de Dios. Oh, queridos amigos, las cosas que no se ven, esas son las cosas que cuentan. Y por eso estamos llamados a considerar esto y a luchar por dar nuestro servicio a esto. Yo puedo decirte algo de esta iglesia. 50 años. Hace 50 años solamente un pequeño grupo de personas, menos de 40 en esta iglesia en la que estoy. Algunas bancas nada más. La mayoría de mayores de 70. Solamente 4 o 5 hombres.
Y todos los demás, mujeres ya mayores. Y en algún momento fue muy difícil pagar la cuenta para la calefacción, pero todo vendría al final porque el Señor contestó sus oraciones y ellos se mantuvieron allí orando y, eh, y entonces vino el crecimiento de la iglesia. Años después la iglesia se llenó de muchos ministerios. El Señor puede traer vida de la muerte. Él siempre lo hace en nuestras vidas como individuos. Una y otra vez, Él lo hace de manera suprema, al último momento de la vida. Bueno, nosotros hemos visto aquí que debemos enfocarnos en las cosas que no se ven. Y termina el versículo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros hemos en esta mañana visto problemas y las tribulaciones de los cristianos, hemos visto las consolaciones del cristiano, los frutos de los cristianos y también la recompensa para los cristianos. Qué gran versículo es este pasaje de la Biblia. Podemos estar aquí viendo momentos difíciles, pero al final será el resultado bendición del Señor.